buenas tardes a todos. Bienvenidos a esto que es la Horanea. Hoy, 20 de octubre, siendo ya las 7:02 de la noche. Bienvenidos todos ustedes, miembros de la red de negocios entre amigos. Bienvenidos también a nuestros invitados de FENC. Por ahí veo varios nombres que asumo son de esta organización amiga. Y bienvenidos a algunos invitados especiales. También podría haber por ahí miembros de Noricumbo and Partners, esta organización dirigida por nuestro buen amigo Armando Noricumbo, que en esto que es la Horanea, pues siempre buscamos la oportunidad de unirnos y de compartir el tiempo alrededor de un tema de interés para todos. Y esta tarde en particular vamos a tener algo así como un taller express, donde recorreremos muchos de los temas relacionados con la nueva reforma fiscal. Con la participación de dos amigos nuestros, miembros ambos de la red de negocios entre amigos, Mariana Guillarte Moret y Germán Saldívar Osorio, a quienes voy a presentar en un segundito al leer su semblanza para que los conozcamos un poco más. Pero es momento de pedirles a todos que desactiven sus cámaras y sus micrófonos para quedarnos en escena tan solo con Mariana y Germán, y así podamos tener una grabación nítida, la cual se sube a nuestro canal YouTube y queda ahí a disposición de ustedes y de sus conocidos y amigos. Sin más, me permito presentar a Mariana Guillarte. Ella es socia del grupo de práctica fiscal en el despacho de abogados Sánchez Devanny SBR SC, con más de 15 años de experiencia profesional. Mariana, tú eres licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. La verdad dicen que salen muy buenos abogados de la UP, así que a mantener ese nombre en alto. Y estás autorizada para practicar tanto en México como en el estado de Nueva York. Eres especialista y maestra en Derecho Fiscal por la UP. Eres maestra en Derecho Fiscal Internacional por la New York University, NYU. Y cuentas con diversos diplomados en finanzas por el ITAM. Pues sí, no podía salir del ITAM sin una buena preparación financiera. La mezcla es muy poderosa. Eres profesora titular de este módulo, ISR para residentes en el extranjero, desde hace 5 años. Profesora adjunta del contador público José Ángel Echeverry en el módulo de planeación fiscal de esta maestría. Eres expositora en diferentes foros académicos nacionales e internacionales organizados por la International Fiscal Association, IFA, la American Bar Association, ABA, la International Bar Association y la New York State Bar Association, entre otras. Eres coordinadora en el periodo 2019 a 2021 del Comité Young IFA Network dentro de la rama mexicana del IFA. Autora y coautora de diversas publicaciones especializadas en materia fiscal. Sin lugar a dudas, Mariana, una autoridad en el tema y te damos la bienvenida y agradecemos anticipadamente tu participación. Y paralelamente presento a nuestro amigo Germán Saldívar Osorio. Él es fundador de la red de negocios entre amigos, socio de Spedsen, de Sociedad Civil, licenciado en Derecho por el ITAM, con maestría en Derecho Financiero por la Universidad de Constanz, Alemania. Ha encabezado el área de asuntos jurídicos en las multinacionales Bocar Group, Holding y Family Office y en Avantel. Y ha sido socio en despachos de abogados. Fue director de Relaciones Institucionales en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
director general adjunto de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y director de convenios y contratos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Germán ha sido miembro del subcomité sobre evitación y solución de controversias, dependiente del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas y del International Network on Financial Education de la OCDE. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Impuestos de la Cámara Internacional de Comercio, ICC, en México. Bienvenidos ambos. El tiempo va a ser corto. Lo único que puedo decirle a nuestra audiencia es preparen sus preguntas. Las vamos a canalizar a través del chat de GoToMeeting y seguramente nos vamos a llevar un poco más de tiempo de las 8 en este ejercicio de responder preguntas. El tema lo merece. Y sin más, les entrego el micrófono, Mariana y Germán, para que inicien sus presentaciones. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a los asistentes de NEA y demás invitados. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Además, pues oportuno el momento, toda vez que justo ahora todavía se están debatiendo algunos temas en ambas cámaras, donde podremos ver el resultado final de la reforma fiscal que entraría en vigor en enero de 2022. Y bueno, antes de entrar a los temas, cabe mencionar que la reforma es sumamente extensa, son alrededor de 200 páginas y una barbaridad de reformas, más de 70. Sería imposible tratar de abordarlas todas, además de que muchas de ellas, pues hasta cierto punto, no ameritan un análisis muy profundo. Sin embargo, hay varias que sí son de llamar mucho la atención. Antes de entrar al tema de impuestos sobre la renta, que es el que tratará Mariana, y posteriormente el Código Fiscal de la Federación, que lo atenderé yo, pues nada más como aspectos generales de la, si le podemos llamar reforma, la iniciativa contempla una serie de cambios que, más que ser en estricto sentido una reforma fiscal, son básicamente una reforma recaudatoria. Si bien, voy a entrecomillar, en apariencia se respeta lo que dijo el presidente de la República en el sentido de que no se aumentaron tasas ni impuestos, porque ciertamente no se aumentaron tasas ni impuestos, lo que hace en buena medida esta reforma es limitar muchísimo las deducciones, por una parte. Por otra parte, aumentar mucho las atribuciones de las autoridades tributarias. Y bueno, la combinación de estas dos vertientes pues pone en una situación muy complicada a los contribuyentes, especialmente, como siempre, aquellos que más contribuyen al gasto público, y en muchos casos los deja en situaciones prácticamente de indefensión. Digo, tiene ciertas reformas a quienes le ven algunas bondades a ellas, como puede ser el tema del régimen de confianza, que Mariana lo comentará brevemente, pero básicamente el grueso de las reformas pues no considera el crecimiento económico y la generación de empleos. Es una combinación, yo me atrevería a decir, un poco perversa, porque no es una reforma fiscal en estricto sentido, es como decía, es una reforma recaudatoria que no contempla la parte de gasto público, que no contempla la realidad que tenemos en México, que implica un enorme segmento de la población que se mantiene en la informalidad, y no conformes con esto y fuera del marco de la reforma fiscal, pues todos sabemos el plan y el programa que tiene la administración pública de seguir otorgando ayudas y beneficios a muchísimas personas en la población, lo cual per se pues no necesariamente es malo. El problema es que la mayor parte de estos recursos entran de tal forma que lo más probable es que una vez que se disponga de ellos pasen a formar parte de la economía informal. Y lógicamente esta reforma está diseñada pues para quienes estamos ya cautivos dentro de la formalidad
pues que cada vez tengamos, por una parte, menos posibilidades para deducir, como ya lo había mencionado, pero también al mismo tiempo podemos decir que hay una especie de delegación, por llamarle de alguna manera, de la autoridad hacia el contribuyente, de que haga su trabajo, ¿no? De que en vez de que la autoridad ejerza sus atribuciones en materia de comprobación, de verificación, etcétera, le traslada una serie de responsabilidades al contribuyente y este se ve obligado a tratar de cumplir con esas normas y bueno, pues habrá que ver si verdaderamente estamos en la capacidad de cumplirlas y pues la otra parte es que si no las cumplimos, pues sobrevienen una serie de consecuencias y sanciones que al final de cuentas se traducen en una probable mayor recaudación. Entonces, como decía yo, está diseñada desde el punto de vista de poder recaudar más, pero sí se nota la falta del trabajo de lo que hacía la unidad ¿cómo se llama?, de política tributaria en la Secretaría de Hacienda, en donde se veía un trabajo, digamos, más armónico y más completo, donde se compaginaba la parte de gasto con la parte de ingresos. Entonces, insisto, esta reforma está mucho más enfocada a la parte de ver cómo el contribuyente pues de alguna manera se ve forzado a aportar más recursos al fisco. Ya no quisiera yo ahondar demasiado en este tema y sin más, por lo pronto le dejo el uso de la palabra a Mariana, como les decía yo, que va a tratar diversos temas de la ley del impuesto sobre la renta principalmente y posteriormente regresaría yo con ustedes para ver código fiscal. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Germán, por la introducción al tema. Antes que nada, pues agradecer la invitación a la Red NEA. La verdad es que es un gusto y un honor pues compartir con ustedes esta charla que vamos a tener. Pues, la realidad es que muy breve para la cantidad de reformas, como bien mencionaba Germán, que implican esta iniciativa de reforma fiscal que se presentó el pasado 8 de septiembre por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Agradezco también mucho a Rodrigo pues la invitación y a Jesús también por su amable presentación. Y bueno, pues sin más, si les parece bien, voy a tratar de ser pues lo más práctica y en los comentarios, sobre todo buscando abarcar la mayor cantidad de temas que sean posibles y sobre todo tomen en cuenta, como bien mencionaba Germán, que la intención de esta presentación no es sin duda entrar a profundidad a todos los temas. De hecho, en esta presentación, si vamos a la lámina siguiente, dentro de la agenda que tenemos, la verdad es que seleccionamos algunos de los temas que consideramos que son más relevantes en un contexto de negocio. Sin duda, hay muchas más reformas que forman parte de esta iniciativa. Como bien mencionaba Germán, hemos contado pues más de 70 y tantas reformas a distintas disposiciones de las distintas legislaciones que tenemos en materia fiscal. Nos estamos ciñendo a las que consideramos más relevantes desde un punto de vista de contexto de negocios. Y bueno, estamos abiertos y atentos a cualquier duda que pudieran tener. Si hay tiempo, podemos comentarlos en tiempo real. Y si no, pues con todo gusto por ahí en la presentación, al final viene mi correo electrónico y también seguramente Germán compartirá el suyo, pues estamos encantados de que toquen base con nosotros para cualquier duda que pudieran tener en relación con la presentación. Sin mayor preámbulo, si pasamos a la siguiente, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, nada más comentarles un poco si regresamos a la anterior, perdón, comentarles un poco el contexto. Nada más, vamos a enfocarnos en varias de las reformas que se están proponiendo en materia de la ley del impuesto sobre la renta. No vamos a comentar otras legislaciones como impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, que consideramos que son demasiado específicos y de todas maneras no nos daría tiempo, y me estoy enfocando en las que vienen ahí reflejadas en la lámina, sobre todo aplicables estos temas
al caso de personas morales. No nos estamos centrando a personas físicas, salvo por algunos comentarios que vamos a dar al final de mi presentación vinculados al régimen simplificado de confianza que está, pues que está enfocado tanto a personas físicas como personas morales. Entonces, si seguimos en el orden de la presentación, el primer tema que quisiera yo tocar con ustedes, que es importante, es, si vamos a la siguiente lámina, por favor, es el tema del acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos en un contexto en donde ustedes tengan inversiones en el extranjero, digamos alguna empresa que tenga pues que tenga o inversiones o que tenga ingresos que perciba del extranjero y que sean sujetos a retención de impuestos en el extranjero y que por lo tanto se busque acreditar ese impuesto en México, esta reforma les es muy relevante a ustedes. ¿Y a qué me refiero? Aquellas, como ustedes saben, cuando se retiene un impuesto en el extranjero, al obtenerse ingresos de fuente de riqueza en otro país, México, bajo su legislación doméstica, otorga un derecho para acreditar el impuesto pagado en el extranjero, que funciona como un mecanismo para evitar la doble tributación. ¿Por qué? Porque si ya ese ingreso fue sujeto a tributación en el extranjero, México tiene que reconocer que ese ingreso precisamente ya se sujetó a impuestos en el extranjero y por lo tanto debe de disminuir la carga fiscal involucrada en con ese ingreso a través de este mecanismo del acreditamiento. Ahora bien, como ustedes recordarán, en tratándose de personas morales, estas están obligadas a hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y el impuesto sobre la renta, pagado mensualmente en los pagos provisionales se acredita una vez que se acredita el impuesto anual. Cuando hay una combinación en la percepción de ingresos que estén sujetos a impuestos en el extranjero y a la vez a la vez se hace el cálculo de la carga tributaria en México y se pagan pagos provisionales, al final del ejercicio existe la obligación, probablemente ustedes recordarán que cuando percibimos ingresos del extranjero, estos ni siquiera nos cuentan para nuestros pagos provisionales, es decir, no son ingresos nominales para nuestros pagos provisionales. Sucede que al final del ejercicio podemos acreditar tanto los pagos provisionales como el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Lo que sucede actualmente es que existe una prelación para efectos de hacer ese acreditamiento. ¿Cuál es esa prelación? Primero se acreditan conforme, y punto importante aclarar, hoy por hoy en la legislación no existe ninguna disposición que haga la aclaración de cómo se debe de hacer el orden de ese acreditamiento, es decir, me refiero al acreditamiento de los pagos provisionales y del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Sin embargo, la autoridad fiscal se ha pronunciado a través de un criterio normativo aceptando que primero se puede acreditar el impuesto pagado en el extranjero y posteriormente se debería de acreditar los pagos provisionales. El efecto de esto es que naturalmente se arrojaría, o se arroja siempre si los pagos provisionales exceden, después de haber acreditado el impuesto pagado en el extranjero, exceden el cálculo del impuesto anual, se arroja un saldo a favor que, como ustedes saben, se puede solicitar en devolución o se puede compensar a posteriori contra el impuesto sobre la renta que se causen ejercicios subsecuentes. Lo que se está proponiendo en esta iniciativa y que es bastante perversa, como bien mencionaba Germán, eminentemente recaudatoria, es invertir el orden de los acreditamientos. ¿Qué significa? Que se propone ahora sí establecer en la legislación muy claramente que primero se permitirán acreditar los pagos provisionales y posteriormente el impuesto pagado en el extranjero. ¿Cuál es el efecto de esto?
Sucede que cuando se acredita el impuesto pagado en el extranjero, a diferencia del acreditamiento de los pagos provisionales, no se arroja un saldo a favor por ese impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Es decir, si no tengo suficiente, si después de acreditar los pagos provisionales ya no me queda suficiente impuesto anual a cargo, porque los pagos provisionales fueron más altos o iguales que el impuesto anual a cargo, ya no podré solicitar en devolución ese impuesto pagado en el extranjero. Y es natural. ¿Por qué? Porque finalmente es un impuesto que no se pagó en México, entonces la autoridad tributaria en México no tendría por qué devolverlo o aceptar que fuese compensado, sino que nos permitirán acreditarnos ese impuesto en un periodo de 10 años, pero con un riesgo importante de que durante este periodo no logremos acreditar el impuesto pagado en el extranjero, además de que también implica una situación claramente de flujo, ¿no? En un mundo ideal, en donde los pagos provisionales, que como saben se calculan con base en un factor que va relacionado a la rentabilidad de la empresa en el ejercicio anterior, en un mundo ideal, pues los pagos provisionales deberían de ser iguales al impuesto anual a cargo, o incluso un poco más pequeños si es que está creciendo la empresa en rentabilidad año con año. Sin embargo, la realidad es que no siempre sucede así, y cuando tenemos pagos provisionales que son más altos que el impuesto anual, naturalmente una disposición como esta resulta muy dañina para efectos de permitir este acreditamiento y, como les digo, se nos va a ejercicios siguientes si es que lo logramos acreditar en el plazo de 10 años. Ahora, otro tema que también es bien importante, que va vinculado con este efecto, ¿no? Y ahí ponía yo el ejemplo en la tablita, ¿no? Si se fijan, bajo la relación actual, podría obtener una devolución de mi saldo a favor de 250,000 pesos. Bajo la prelación, como se plantea en la iniciativa, mi saldo a favor sería de 200,000 y tendría un ISR pagado en el extranjero que me guardaría a futuro para poderlo acreditar en los siguientes 10 años, ¿no? Y eso es el efecto pues, financiero que puede ser nocivo para los contribuyentes que obtienen ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. El otro tema que también es muy importante es que no hay una aclaración relacionada con y eso es un defecto actual de la ley, que no hay una aclaración en relación con la prelación del crédito relacionado con el impuesto que se paga sobre las utilidades cuando se distribuyen las mismas sin que se haya cubierto el impuesto corporativo, que es lo que nos referimos en el argot fiscal como el impuesto piramidado. Que es inherente a la distribución de dividendos, que no se fluyen de utilidades que ya pagaron el impuesto, pues también no existe una claridad en cuanto a cuál es la prelación en el acreditamiento. Hay un criterio normativo que hoy por hoy nos permitiría primero acreditarnos ese piramidado, después acreditarnos conforme al otro criterio, pues el impuesto pagado en el extranjero y luego los provisionales. Hoy por hoy existe eso. Bajo la iniciativa solamente se establece la prelación que les acabo de mencionar, primero impuesto de pagos provisionales y luego impuesto pagado en el extranjero, y no hay una aclaración vinculada a este tema del impuesto piramidado, lo que nos podría hacer pensar dos posturas. Una, seguimos aplicando el criterio normativo, que técnicamente pues ahí está, ¿no? Vamos a ver si lo quitan después. O bien, ese criterio normativo ya ni siquiera aplica porque ya hay un orden de prelación establecido en la legislación y el legislador fue omiso en establecer un orden de prelación para este impuesto piramidado, lo que implica que se iría hasta el final de la cola, ¿no? O sea, es decir, primero provisionales, luego ISR pagado en el extranjero y hasta el final el piramidado. Pero mucho cuidado porque el piramidado nos lo podemos acreditar únicamente en el ejercicio de distribución del dividendo o en los dos ejercicios subsecuentes, lo cual pues igualmente nos pone en una posición muy peligrosa. En resumidas cuentas, ¿no? Ya les planteé el problema, pero bueno, ante los problemas pues también hay que buscar soluciones, ¿no? ¿Qué solución le estamos viendo a priori a esta situación? Bueno, pues vamos a tener que estar muy pendientes cuando estemos en esta situación, vamos a tener que estar muy pendientes de cómo vamos en nuestros pagos provisionales vis-a-vis los impuestos en el extranjero que vamos a querer acreditar al final del ejercicio, y eventualmente si es que nos lo permite nuestra propia situación en la empresa,
pues solicitar una disminución del coeficiente de utilidad que se utiliza para el cálculo de los pagos provisionales, que como saben se puede solicitar a partir del segundo semestre. ¿Eso con qué intención? Con la intención de que tengamos, de que sí nos quede pues impuesto anual a cargo suficiente para podernos acreditar primero el impuesto pagado en el, primero el piramidal y luego el impuesto pagado en el extranjero, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, creo que, y a lo mejor un poco vinculado al comentario, a la siguiente, por favor, vinculado al comentario también que tenía Germán, pues se supone que esta es una iniciativa de reforma que busca la simplicidad. Si se dan cuenta, mientras más disposiciones como estas existen, pues distamos mucho de la simplicidad, porque pues claramente ante estas complejidades pues se va a necesitar mucho mayor asesoría para las empresas por parte de asesores fiscales que no somos precisamente los favoritos en estos días, ¿no? Que hay medios de defensa, sí hay medios de defensa. Esto puede ser violatorio de tratados fiscales, esta disposición, sí puede ser violatoria, y creo que eventualmente si llegara a pasar, pues se podría también analizar la posibilidad de interponer un juicio de amparo indirecto contra esta norma, claramente con los resultados que sabemos que últimamente nos han dado desgraciadamente, este tipo de juicios de amparos contra leyes, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, pasamos a otro tema que también nos parece fundamental, la siguiente, por favor. Otro tema que nos parece fundamental igualmente discutir, ¿no? Que es el tema de las reestructuras corporativas y las decisiones y fusiones. Como ustedes recordarán, la ley de renta prevé la posibilidad de que se hagan reestructuras corporativas dentro de un mismo grupo empresarial en México. Y lo permite con la intención de que, como su nombre lo indica, una reestructura pues implica reorganizar, ¿no? Reorganizar las piezas y ponerlas donde más convenga, y a través de estas reestructuras corporativas, básicamente la autoridad lo que hace es dar una autorización para efectos de enajenar las acciones de los grupos corporativos a distintas entidades del mismo grupo, bajo ciertos requisitos, permite enajenar esas acciones a costo fiscal para que entonces, de alguna manera, se logre un diferimiento del impuesto. ¿Por qué? Porque aun cuando los movimientos derivados de esta reorganización son eventos fiscales gravables, entiéndase, pues prácticamente eventos por los que tendríamos que pagar impuestos, prácticamente lo que sucede en esta situación es que el fisco permite esos movimientos corporativos sin darles un efecto fiscal en ese momento y se difiere hacia el futuro si llegaran a salir las acciones del grupo. Ahora, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente, otra vez, con esta visión meramente recaudatoria, lo que se busca con esta iniciativa es, pues, potencialmente cuestionar las reestructuras corporativas. Imagínense ustedes que solicitan una autorización al fisco para enajenar acciones a costo fiscal derivado de una reestructura corporativa, y resulta que a futuro, ¿no? Auditan a la empresa, alguna de las empresas del grupo, y ¿qué creen? La autoridad fiscal nos cuestiona, y es que ahora con esta iniciativa se da la facultad a la autoridad de cuestionar la reestructura si es que la misma carece de razón de negocios. Sin embargo, el concepto de razón de negocios es un concepto que como tal no está definido en la legislación. Hay por ahí una disposición, una regla antiabuso que surgió pues prácticamente entró en vigor el año pasado, en 2020, en donde de alguna forma se deja ver un poco qué se podría entender por razón de negocios, pero como tal no hay una definición de razón de negocios, y eso deja en un estado de inseguridad jurídica a las empresas que solicitaron este tipo de autorizaciones, porque ahora la autoridad pues va a poder cuestionar en una auditoría si la reestructura carece si la reestructura tiene o no razón de negocios, en cuyo caso, si la autoridad dice que no hay razón de negocios, que volvamos a lo mismo, es un concepto muy etéreo,
pues podría negar los efectos de la autorización y cobrar el impuesto que nos permitió diferir de manera inmediata. Y eso pues obviamente es gravísimo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, yo creo que nos vamos a ir hasta la parte que dice escisiones. La siguiente, por favor. Exacto. Otro tema que también es importante resaltar es el tema de las escisiones. Como ustedes saben, probablemente, el único supuesto, ¿no?, en el que se pueden transmitir pérdidas fiscales derivadas de un movimiento, de un movimiento corporativo es el caso de las escisiones. Cuando, digamos que cuando el escindente trae pérdidas fiscales y en función a ciertos criterios de división de pérdidas fiscales que existen ya previstos en la ley de renta, relacionados con el valor de inventarios y las cuentas por cobrar que se transmiten a través de la escisión, podemos escindir una empresa que tiene pérdidas fiscales y la escindimos, ¿no?, para que nazca una sociedad escindida a la cual se le transmiten esas pérdidas y a lo mejor esa sociedad escindida pues comienza un nuevo negocio. Una parte importante e inherente de una escisión es precisamente el que se nos permita, ¿no?, el que se permita esta transmisión de pérdidas fiscales y que la escindida, pues, típicamente, si la estoy segregando, es porque naturalmente en una escisión estoy buscando separar negocios. Aquí se llega, creo que desde mi punto de vista, a un absurdo, porque finalmente lo que se señala en la iniciativa es que el requisito ahora para que se pueda transmitir esas pérdidas fiscales a una sociedad escindida, de un escindente a una escindida, va a ser que ambas sociedades se dediquen al mismo giro. Eso es totalmente digamos, es un contrasentido y es totalmente absurdo en relación con las intenciones regulares y normales de un movimiento de escisión. Típicamente una escisión la hago precisamente con el objeto de separar negocios. Entonces no puedo pretender en una escisión normal que separe yo las sociedades, pues digo, se segregue pérdidas fiscales en una y en otra, y que al final del día ambas se dediquen a la misma actividad. No tendría ningún sentido hacer la escisión, ¿no? Y en este tipo de absurdos caemos con esta propuesta de reforma, que otra vez lo que está haciendo pues, es cerrar espacios a los contribuyentes para poder hacer planeaciones que me parece que sí pueden ser bastante legítimas. Y rápidamente un comentario que se me olvidaba hacerles en relación con la parte de reestructuras corporativas es que precisamente el requisito ahora de una reestructura corporativa es que la misma tenga razón de negocios, pero también es un contrasentido, porque una reestructura corporativa per se es la razón de negocios por la cual se realiza el movimiento. Es decir, si yo hago una reestructura corporativa, la misma reestructura corporativa como tal, la misma necesidad de reorganizarme, de reestructurar mis operaciones como grupo corporativo, es la que deriva en la razón de negocios que es inherente a esa reestructura corporativa. Entonces, suena también bastante absurdo el que ahora le tenga yo que justificar al fisco alguna otra razón de negocios cuando la más obvia y auténtica y natural a una reestructura corporativa es la misma necesidad de reestructurarse, ¿no? Si pasamos al siguiente tema, tratándose de fusiones, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se acuerdan, hay bastantes, cada vez se han ido poniendo mucho más candados al tema de pérdidas fiscales relacionadas con la fusión, ¿no? Sabemos que cuando fusionamos sociedades, la sociedad fusionada no transmite pérdidas, la sociedad fusionante es la única que puede tener pérdidas, pero a la vez hay ciertas restricciones en cuanto al uso de las pérdidas, ¿no? Ahora se establecen más supuestos, otra vez, más limitaciones a los contribuyentes, claramente distando mucho de ser una reforma que busque la simplicidad administrativa, porque nuevamente pues todo esto implica conocer muy bien las disposiciones y estar muy bien asesorado, ¿no? Contrario a lo que establecen en la exposición de motivos, donde se busca en teoría que con estas reformas los contribuyentes no tengan la necesidad de recurrir a un asesor fiscal, ¿no? En este sentido, para el caso de fusiones, ahora se adicionan supuestos en los que
se va a considerar que existe un cambio de socios o accionistas dentro en el caso de la fusión. Que por ahí, básicamente, esto va vinculado a una de las restricciones que también existen para efectos de poder utilizar pérdidas fiscales, ¿no? Si tengo yo una fusionante que mantuvo sus pérdidas fiscales y de repente hay un movimiento de accionistas, hay restricciones establecidas en la ley para efectos de poder hacer uso de esas pérdidas fiscales y ahora se establecen supuestos adicionales mucho más estrictos relacionados con esa situación. Si pasamos a la siguiente, por favor. Yo creo que la siguiente, nos vamos a la situación de los créditos respaldados, ¿no? Quiero hacer hincapié que vamos a comentar ahorita dos cuestiones que van vinculadas a la deducción de intereses, ¿no? Es muy curioso porque de alguna manera este gobierno ha reconocido la necesidad, al menos en el discurso, la necesidad de que las empresas, pues, los contribuyentes pues adquieran deudas para poder solventar sus obligaciones y demás, etcétera. Y sin embargo, pues el tipo de reformas que se establecen, pues cada vez de una manera mucho más estricta y peligrosa, a mi modo de ver las cosas, restringen más y más las deducciones de intereses. Ahorita les voy a hablar de tanto el supuesto de créditos respaldados como el supuesto de capitalización delgada. Ambas son restricciones a la deducibilidad de intereses, pero así como están esas dos restricciones, hay muchas más en la legislación del impuesto sobre la renta, que cada vez que tenemos algún contribuyente que busque deducir intereses, pues tenemos prácticamente que hacer un checklist de toda la serie de requisitos que se deben de cerciorar que están cumpliendo para efectos de poder tomar la deducción. En ese sentido, en el caso de créditos respaldados, hace ya algún tiempo se estableció esta disposición, ¿no? Que básicamente un crédito respaldado, como su nombre lo indica, ¿no? Pues es una deuda que se adquiere y cuyo pago está respaldado por otra entidad, ¿no? Y se ha llegado a dar una definición de crédito respaldado muy amplia, que trae pues connotaciones muy negativas, ¿no? Digamos que en términos generales la ley lo que nos establece es que cuando una persona proporciona efectivo, bienes o servicios a otra, que a su vez proporciona efectivo, bienes o servicios a la persona mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de esta, eso se entenderá como un crédito respaldado. Sin embargo, se ha venido ampliando la definición de crédito respaldado, que vamos totalmente en contra de lo que es, por naturaleza, con un concepto doctrinario tradicional, un crédito respaldado, ¿no? Es como, en buen español, es como decir que ahora un perro va a ser es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero es que así es. Ahora, un perro, pues, lo vamos a llamar pato y vamos a decir que es pato. Oye, pero no hace cuacuá, no camina como pato, ladra, lo que sea, no importa. Pero para efectos de evitar abusos de los contribuyentes, a ese perro hay que llamarle pato, ¿no? Lo mismo en este caso. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Y ojo, esto es bien importante también, cualquier operación de financiamiento de la que deriven intereses a cargo de personas morales, o sea, cualquier empresa mexicana que se financie y pague intereses, pero que esas operaciones de financiamiento carezcan de razón de negocios, y ojo, no hay definición de razón de negocios, es lo que vaya a decir el auditor, podrán ser recaracterizadas como créditos o caracterizadas como crédito respaldado. Oye, pero es que eso no es un crédito respaldado, o sea, no entra ni en la definición doctrinaria de un crédito respaldado. La exposición de motivos que dice, no hay intención del legislador de encuadrar la definición de créditos respaldados en el concepto doctrinario tradicional. Así dice, lo estoy leyendo con todas sus letras, así dice. Sino que se busca ampliar el concepto a otros supuestos con un propósito antiabuso. Le vamos a llamar pato al perro porque creemos que el perro es abusivo, así. Y entonces, pues vamos ahora a tener que, hoy, bueno, el 1 de enero de 2022, si esto pasa como está,
que cabe mencionar que por ahí Germán comentaba que hay algunas cuestiones que están siendo discutidas en Cámara de Diputados que están siendo objeto ahí de pelea. Esta no es una de ellas, ¿eh? La que concretamente se está discutiendo es el tema de la prelación de los créditos, como lo que les expliqué al principio, pero esta no. Entonces, bueno, eso creo que pues nos lleva a pensar que pues es muy probable que la reforma pase así. Y entonces cualquier financiamiento podrá ser cuestionado en virtud de pues que carece de razón de negocios. Y la razón de negocios va a ser la que se le dé la gana al auditor que en el año 2024, 2025 llegue y audite mi empresa. Entonces, mucho cuidado, porque otra vez, pues eso es, vamos, desde mi punto de vista es una aberración, es peligrosísimo, no tiene ningún sustento, ¿no? Pero así va a ser. Luego, el caso de la capitalización delgada, si pasamos a la siguiente, recuerden también es otra disposición que restringe la deducción de intereses, ¿no? Vamos, la otra es más grave, ¿no? Porque la otra estamos hablando de cualquier interés, pagado a partes relacionadas o partes no relacionadas. Aquí el caso de la capitalización delgada es una limitante de deducción de intereses, pero que va vinculada a los pagos que se realicen de intereses pues a partes relacionadas residentes en el extranjero. Entonces, sí está más acotada la restricción. Si yo soy una empresa residente mexicana que tengo un financiamiento otorgado del extranjero de una parte relacionada mía, puedo caer en la regla de capitalización delgada, que lo que me dice o lo que busca esta regla es evitar que las empresas estén sobreendeudadas de partes relacionadas en el extranjero, porque se asume que las empresas tienen dos formas de capitalizarse, de tener capital de trabajo. La típica aportación de capital y la segunda, pues el otorgamiento de préstamos, ¿no? O sea, financiarse a través de préstamos de partes relacionadas, pero pues no se quiere típicamente que las empresas tengan demasiados financiamientos de partes relacionadas, porque los dividendos, es decir, si se hacen aportaciones de capitales en lugar de financiamientos, los dividendos no son deducibles y los intereses sí, entonces llega a cierta optimización fiscal. Entonces, lo que busca el fisco es de alguna manera limitar esa posibilidad. Entonces, habiéndoles explicado esta reglita, lo que digamos que creo que los tres puntos fundamentales que se modifican en esta reforma son: la regla de capitalización delgada nos establece que no serán deducibles los intereses que deriven de deudas que excedan 3 veces el capital contable, ¿no? Intereses pagados a partes relacionadas extranjeras, que excedan de 3 veces el capital contable. Existe una opción, ¿no? En lugar de aplicar capital contable, se puede, digamos que, ampliar ese threshold de deducibilidad utilizando en lugar del capital contable las cuentas fiscales de la empresa. Sin embargo, actualmente no se prevé que además de las cuentas fiscales de la empresa, que son la CUCA y la CUFIN, también se incluyan las pérdidas fiscales. Entonces, ahora se van a incluir las pérdidas fiscales, lo que tiene como efecto económico y aritmético, vilmente aritmético más bien, es reducir ese threshold, ¿no? Para que el triple de esa cantidad pues sea menor, ¿no? Sea menor a la que hubiera sido sin meterle el componente de las pérdidas fiscales, y entonces pues se vuelve un poco menos beneficioso el tomar esta opción. La segunda cuestión que se busca ajustar es, pues además, ojo, porque si tú eliges esta opción de considerar para calcular tu threshold en lugar del triple del capital contable, el triple de tus atributos fiscales menos pérdidas fiscales, tienes que tener cuidado, porque si la cantidad que resulta conforme a esta segunda fórmula es 20% más, es más del 20%, o bueno, sí, es 20% más grande que la cantidad que resultaría del triple del capital contable, vas a tener como límite ese 20% de incremento en relación con el triple del capital contable, que es otra manera también de restringir el threshold y que inherentemente pues se hagan deducibles, se hagan no deducibles más cantidades de intereses. Y el tercer punto, que es
importante que se cambia está vinculado a la situación de empresas. Si alguno está en alguna empresa que esté dedicada a temas de infraestructura, a cuestiones también de energía y áreas estratégicas del país, pues básicamente hoy por hoy hay una excepción a la aplicación de la regla de capitalización delgada cuando contraemos deudas por esos conceptos. Esa excepción se elimina, ¿no? Se elimina, salvo que se trate de pues, la empresa que es titular de la concesión, del permiso, etcétera, ¿no? Y un tema también final que va vinculado a las SOFOMES, ¿no? Que cuando una SOFOM paga intereses a partes relacionadas, nacionales o extranjeras sobre todo, se restringe también porque hoy por hoy existe una excepción a la aplicación de la regla de capitalización delgada para SOFOMES, que ahora va a dejar de ser aplicable esa excepción cuando esta SOFOM realiza pues, prácticamente todos los financiamientos hacia partes relacionadas nacionales o extranjeras. ¿Qué es lo que está atacando ahí el fisco? Está atacando a aquellos grupos corporativos que tienen SOFOMES que utilizan para efectos de financiar, y que es muy natural y es legal, etcétera, que utilizan para financiar las operaciones del grupo, ¿no? De modo tal que esas SOFOMES pues también estén sujetas a la regla de capitalización delgada. Lo que es muy curioso, y vamos a ver si se dan cuenta ahí, por lo pronto en Cámara de Diputados no se han dado cuenta, vamos a ver si se dan cuenta en Cámara de Senadores, es que adicional a la restricción, digamos, de capitalización delgada, hay otra que va vinculada, junto con parejo, a la regla de capitalización delgada, que es una limitante adicional de deducción de intereses dentro de este catálogo digamos, de supuestos legales por los cuales un interés no va a ser deducible. También aquellos intereses que excedan del 30% del EBITDA fiscal de la empresa, que no vamos a entrar al análisis de esa regla, pero bueno, también es una regla adicional que limita deducción de intereses y respecto de cuya aplicación están exceptuadas las SOFOMES, ¿no? Entonces, siguen exceptuadas las SOFOMES de la aplicación de esa regla, pero ya la sacaron de la excepción, ¿no? Respecto de la aplicación de la regla de capitalización delgada, lo cual es una distorsión. Lo que quiere decir que, pues digo, de alguna manera de haber hecho esto sobre las rodillas, porque lo natural y lo correcto debió haber sido en todo caso ser congruentes, y si sacas a la SOFOM que realiza operaciones con partes relacionadas de la excepción de la regla de capitalización delgada, pues también saca la de la excepción de la regla del 30% del EBITDA fiscal, ¿no? Luego, digo, creo que, no sé por ahí, Germán, ¿qué más, cuánto tiempo adicional hay para no, pues a lo mejor para enfocarme en algunos temas que pueden ser, o ver qué tan rápido tengo que hablar? Tenemos, digo, en principio podemos extendernos un poco más de las toma el tiempo que necesites. 8:30 u 8. No, o sea, en teoría debería acabar a las 8, pero no pasa nada si nos extendemos un poco más. Yo todavía traigo algunos temas, entonces nada más para pues más o menos que tenga yo también todo, para no acabar demasiado tarde, sería todo el... No, de acuerdo. Continúa. De acuerdo, gracias, Germán. Pues muy rápidamente pasamos el otro tema que también igual vinculado a evitar abusos de los contribuyentes. Creo que en este no me quiero detener mucho. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, nada más comentarlo, ¿no? El tema de los usufructos. En términos generales, está perfecto, si quieren ahí lo dejamos. En términos generales, como ustedes seguramente saben, la figura de usufructo se ha utilizado muchísimo para realizar planeaciones fiscales que creo que sí son agresivas. La verdad es que sí, sobre todo ahorita la lámina que estamos proyectando, ¿no? Típicamente lo que se hacía como planeación fiscal era, pues, enajenar la nuda propiedad de un bien inmueble, ¿no? A un valor muy bajo, porque es la nuda propiedad. Sin embargo, como deducción, tomábamos el monto original de la inversión de la propiedad consolidada, ¿no? La que abarca tanto nuda propiedad como usufructo. Y entonces eso derivaba en una pérdida fiscal para el contribuyente que estaba enajenando ese inmueble, ¿no? Entonces ahora lo que se hace es que se establece una regla pues, para asignar
el monto original de la inversión que se tendría que estar deduciendo, que tiene que ser acorde con el valor del atributo, de la propiedad que se está enajenando, que eso la verdad nos parece bastante acertado y adecuado, ¿no? Luego, otro tema, también vamos otra vez, límites y límites, no hay ningún beneficio, y ahorita el régimen de confianza tampoco me parece la maravilla, ya lo vamos a ver, pero bueno, otro límite, ¿no? Más límites a las deducciones, aquí el tema de la deducción de asistencia técnica, o sea, si nosotros somos una empresa que paga asistencia técnica a terceros, ahora se establece específicamente, y eso va vinculado a la consabida reforma de subcontratación. Ahora, bajo la legislación actual, pues para poder deducir un pago por concepto de asistencia técnica o regalías, había que comprobar que quien proporcionara este servicio pues tuviera los elementos para proporcionarlo y que se prestara de forma directa, ¿no? Y no a través de terceros. Y se podía proporcionar a través de terceros si el tercero estaba ubicado en México. Bueno, ahora se elimina, precisamente siendo congruentes con la reforma de subcontratación, pues se elimina esa posibilidad de que la asistencia técnica que estoy, o las regalías o la transferencia de tecnología que estoy pagando, pues se preste a través de terceros, ¿no? Salvo, ¿no? Salvo que estemos en un supuesto de un servicio u obra especializada. Y creo que lo que es muy grave aquí, y a lo mejor va a ser un poco técnico lo que voy a mencionar, pero creo que lo que es muy grave es que el legislador asume que en todas las situaciones donde hay un prestador de este tipo de servicios, hay una puesta a disposición de personal y en consecuencia pues hay la necesidad de que se trate de un servicio especializado. Y la realidad es que no necesariamente el que me presten asistencia técnica o transferencia de tecnología o haga un pago por concepto de regalías implica que el prestador del servicio o el licenciante de la tecnología pues está poniéndome personal a disposición, ¿no? Creo que ese es pues vamos, el comentario atinente a esta reforma. Y otro límite también de deducciones que me parece también muy interesante es el de los créditos incobrables, que si pasamos a la siguiente lámina, mucho cuidado. Seguramente muchos de ustedes saben que cuando hay un... empezamos por el principio, ¿no? Las personas morales tributan conforme devengo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que ocurre cualquiera de los tres siguientes supuestos, el que se emite la factura, se presta el servicio o se entrega, se presta el servicio, se entrega el bien o se hace el pago de la factura, cualquiera de los tres que ocurran primero, derivarán en la necesidad de acumular el ingreso. Eso se llama el principio de acumulación conforme a devengo, ¿no? Y así tributan típicamente las personas morales. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona moral cobra factura una contraprestación, pero nunca se la pagan? Pues entonces ya acumuló ese ingreso, pero no se ha podido, pues vamos, prácticamente no ha tenido el flujo, ¿no? Y ya pagó el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, el legislador permite deducir los créditos incobrables cuando exista una notoria imposibilidad práctica de cobro. Y se entiende bajo la legislación actual como notoria imposibilidad práctica de cobro que hoy por hoy simplemente que se haya presentado una demanda, pero no es necesario darle seguimiento a esa demanda. Pues nosotros mismos lo hemos hecho cuántas veces para los clientes, ¿no? Oye, vas y presentas la demanda de cobro de un crédito que no sea, vamos, que ya sabes que ya no te van a pagar, pero pues ahí no dejas, ¿no? Incluso caduca la instancia y de todas maneras cumples con el requisito para deducir. Hoy por hoy se va a establecer a partir de esta reforma un requisito que desde mi punto de vista es imposible de cumplir, ¿no? Que es, ahora vas a tener que tener una sentencia definitiva donde el juez declare que es imposible la ejecución de la resolución favorable, ¿no? O sea, es decir, el juez declara que efectivamente te debe la lana y el juez declara también que es imposible cobrar la lana. Eso es imposible de conseguir, lo hemos platicado ahí con los litigantes del despacho, y sí nos han dicho, a ver, varios con muchos años de experiencia, sí nos han dicho, a ver, eso en la práctica no lo hemos visto jamás. O sea, no existe un solo juez
que emita una sentencia en donde establezca que es imposible cobrar el crédito. Entonces, pues prácticamente están haciendo nugatorio este derecho de deducir créditos incobrables, y ahí lo que vamos a tener que hacer es pues, pasar a interpretaciones un poco más, de alguna manera, agresivas, ¿no? Porque la propia disposición que establece que se entiende notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, ¿no? Y entre otros, era la parte de presentar la demanda y ya no darle seguimiento, y ahora pues, la parte de tener una resolución definitiva que emita un juez diciendo que es imposible cobrar, ¿no? Entonces, pero eso es un entre otros, lo que implica que, pues además de las situaciones especificadas en la ley donde se supone que hay notoria imposibilidad práctica de cobro, pues también hay otras que no están especificadas en la ley. Y entonces, pues tendremos que tomar posturas de esta naturaleza diciendo, bueno, pues la ley no me restringe a únicamente esta situación en la que hay una notoria imposibilidad práctica de cobro. Tengo esta otra situación, tengo los elementos para demostrar que no puedo cobrar, y pues sobre esa base armar un expediente de defensa para poder seguir deduciendo, ¿no? La siguiente cuestión que es relevante, si pasamos a la siguiente lámina, está relacionada con residentes en el extranjero, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, a ver, cuando hay residentes fiscales fuera de México, ¿no? que perciben ingresos de fuente de riqueza mexicana, pues se dan una serie de cambios también que son interesantes. No me gustaría detenerme en todos ellos, pero sí quiero nada más apuntar uno que me pareció bastante interesante. Y va vinculado al tema de enajenación de acciones, ¿no? Típicamente, hoy por hoy, cuando se enajenan acciones de una emisora mexicana, el enajenante es un residente fiscal en el extranjero y el adquirente es un residente fiscal en el extranjero, esta enajenación, al ser la emisora residente fiscal en México, la ganancia derivada de esa enajenación es un ingreso de fuente de riqueza mexicana. Sin embargo, no existe actualmente, en ley, no existe una manera en la que el fisco pueda fiscalizar esa situación. Entonces pasa mucho, ¿no? La realidad es que, sobre todo nosotros que atendemos muchas empresas que del extranjero que invierten en México, pues claramente de repente pues tienen situaciones en donde, ya sea dentro del mismo grupo o en grupos separados donde hay una transacción de compra y venta de una empresa, pues se da la operación entre residentes en el extranjero. Nosotros siempre obviamente recomendamos, y eso es lo que tiene que ser, que se pague el impuesto, e inclusive aunque no hay mecánica de pago, pues establecemos una mecánica de pago que consideramos que es práctica y que ha funcionado a lo largo del tiempo, ¿no? Que básicamente es designar un representante legal para que pague el impuesto y listo. Sin embargo, pues el fisco ni se entera, ¿no? Entonces, una cuestión que se va a establecer que me parece bastante atinada es que ahora se va a establecer una obligación a cargo de la emisora de esas acciones que se están enajenando, de presentarle un aviso al SAT, de decirle, oye, SAT, va a haber un cambio de accionistas, va a haber una venta entre extranjeros, nada más te vengo a avisar de esa situación. Eso pues va a permitir al fisco fiscalizar de manera más eficiente este tipo de operaciones que actualmente no son fiscalizadas. Hay otros cambios también que relacionados con los ingresos que perciben residentes en el extranjero, que creo que no es tan relevante que nos detengamos, algo que alguien tuviera alguna pregunta específica en relación a eso. El otro tema que también creo que es interesante y va también vinculado a inversión del extranjero hacia México son las famosísimas y consabidas maquiladoras, ¿no? Como ustedes saben, pues el régimen de maquila pues es un régimen que nace en los años 90, ¿no? Y nace principalmente por la relación entre México y Estados Unidos, donde pues las empresas americanas, sobre todo, pues estaban estableciendo operaciones de manufactura en México, y se busca, pues, básicamente, lo que pasaba en una maquiladora pura, el dueño de la maquinaria y equipo y el dueño de los insumos, pues es el extranjero, y tienes una empresa en México que es parte relacionada de ese extranjero, que le llamamos un foreign principal, y tienes a la maquiladora. Básicamente, el extranjero le encarga a la maquiladora pues que manufacture los productos y se exportan ya hacia el extranjero, ¿no? Ni siquiera son comercializados en México.
pues se había establecido esto pues reporta para el extranjero que tiene este tipo de actividades un riesgo de configurar un establecimiento permanente, que un establecimiento permanente, para los que no estén familiarizados con la figura, es una ficción jurídica que esencialmente lo que busca es que un extranjero pague impuestos en México como si fuera una persona moral con residencia fiscal en México, pero únicamente respecto de ciertos ingresos, ¿no? Entonces, para evitar el riesgo de que este extranjero que tenía este tipo de operaciones en México configurara un establecimiento permanente, pues los gringos y los mexas llegan a un acuerdo y dicen, bueno, pues mira, México dice, pues mira, mientras me dejes en la maquiladora esta rentabilidad, que es un tema de precios de transferencia, no hay tema, ¿no? No va a haber establecimiento permanente, no te preocupes. Y llegaron a una figura que se llama Acuerdo de Precios de Transferencia, el APA, ¿no? Advanced Pricing Agreement, son las siglas. Entonces, pues las maquiladoras pues, tienen dos opciones para tributar en México, que es básicamente el acuerdo que llegó México de decir, pues mira, a mí mientras me dejes esta cantidad de lana en mi país, no me importa lo que hagas tú foreign principal y no vas a tener riesgo de configurar un establecimiento permanente en México. Entonces tienen dos alternativas hoy. Un safe harbor, que es básicamente también, vamos, es un porcentaje fijo para establecer la rentabilidad que se calcula en base a costos o en base a activos utilizados en la operación de maquila. Y la otra es este acuerdo de precios de transferencia que existía. Pues ahora se elimina, fíjense ustedes lo grave, se elimina el acuerdo de precios de transferencia. No saben ahorita el galimatías y obviamente el IRS está parado de pestañas y está todo el mundo buscando discutir el tema con ellos, etcétera, para que siga prevaleciendo el APA, porque inclusive pues había una figura de APA llamado Fast Track, que en teoría no tenía nada de Fast Track porque se tardan años en otorgar, pero bueno, que ya estaba pactada una metodología de precios de transferencia con los americanos, ¿no? Entonces, pues esa posibilidad se elimina por completo y eso pues, lo que va a derivar es que las maquiladoras van a tener que o asumir, decir, ¿sabes qué? Y solo les va a quedar el safe harbor que puede incrementarles mucho su tributación, ¿no? Entonces, pues lo que va a suceder aquí es que pues, van a tener que tomar, digamos, tres posibles posturas, ¿no? Una, pues sí, irse al safe harbor, independientemente de lo que les cueste. Dos, pues decir, ¿sabes qué? Pues me reestructuro, como ya no va a ser maquiladora esta empresa. ¿Cómo le quito el riesgo al extranjero de que configure un establecimiento permanente? Pues que la entidad mexicana le compre los activos y le compre los insumos. Obviamente eso va a tener un costo fiscal involucrado para el grupo, pero lo dejas de llamar maquila y ahora es un toll manufacturer, ¿no? Es una manufacturera simplemente que es la dueña de los insumos y de la maquinaria y equipo. O la otra, de plano, decir, ¿sabes qué? Pues me vale gorro, voy a asumir que tengo un establecimiento permanente y listo, ¿no? Y pagar el impuesto en consecuencia. Entonces, bueno, eso es en términos generales la discusión que se está dando en el caso de las maquiladoras. Y paso por último, nada más por unos comentarios generales al régimen simplificado de confianza, ¿no? Como comentario general, como corolario general, este régimen simplificado de confianza se establece tanto para personas físicas, creo que es importante establecer legislativamente, se ubica dentro de un nuevo capítulo relacionado a personas físicas dentro de la ley del impuesto de la renta, que es un nuevo capítulo de actividad empresarial. Y para personas morales también hay un régimen simplificado de confianza que, curiosamente, y yo no sé si eso sea una falta de técnica legislativa, pero es muy curioso porque se establece este régimen simplificado de confianza para personas morales como un capítulo dentro del título de estímulos fiscales, dentro de la ley del impuesto de la renta, ¿no? Como si fuera un estímulo fiscal. Ahora, ¿qué es lo que se hace con este régimen simplificado de confianza, no? Creo que es la misma, digamos que es la misma burra o la misma gata revolcada, ¿no? En el sentido de que históricamente hemos vivido en los distintos sexenios, pues, distintas figuras que tienen por objeto simplificar el cumplimiento el cumplimiento fiscal para los contribuyentes y darles un tratamiento fiscal benéfico, ¿no? Y como tercer objetivo, que la verdad es que
pues habría que ser muy güey desde mi punto de vista para dejarse engañar y entrarle a ese régimen. Como tercer objetivo, pues es traer, ¿no? Ampliar la base de contribuyentes, ¿no? La queja siempre es que siempre estamos tributando los contribuyentes que somos cautivos, ¿no? Y los contribuyentes, pues los que deben de ser contribuyentes que están en la informalidad, pues no tributan, ¿no? Y entonces el gobierno dice, bueno, pues vamos a ampliar la base de contribuyentes. Pero la forma de ampliarlo es establecer un régimen que en teoría están apostándole ellos, que van a llegar estas personas que pues tienen muchas ganas, muchísimas ganas de pagar impuestos, van a llegar y se van a registrar, ¿no? Entonces, este régimen pues ya existía, digo, con sus diferentes variaciones, etcétera, pero es el régimen de repecos, ¿no? A lo mejor se acuerdan, de pequeños contribuyentes, el régimen de incorporación fiscal que estuvo con Peña Nieto, ¿no? Hay otros anteriores, y ahora este régimen simplificado de confianza, ¿no? Que es ahora pues el refrito de un repeco, de un régimen de incorporación fiscal o RIF, o de cualquiera de estas otras disposiciones que tenían justamente por objeto, en teoría, ampliar la base de contribuyentes y simplificar el cumplimiento fiscal. ¿Cuáles son las peculiaridades de este régimen? Pues en términos generales, para personas físicas, si tú eres una persona física que tiene menos de 3.5 millones de pesos al año de ingresos, pues puedes acceder a este régimen y puedes ser una persona física que inclusive obtenga ingresos por salarios y por intereses, ¿no? Pero el requisito es que realices una actividad empresarial. A la vez podrías tener ingresos por salarios y por intereses y eso no te va a sacar del régimen, pero el requisito es que nunca tengas un ingreso superior al año de 3.5 millones de pesos. Y sobre esa base se establece una tasa fija de 1% al 2.5% sobre el ingreso, sin permitir deducciones, porque se establece el monto de la tasa simplemente porque dentro de la misma tasa pues está inherentes las deducciones que en teoría está reconociendo el fisco que se deberían tener, ¿no? Por eso se baja a esa proporción la tasa. No pueden acceder a este régimen pues una serie de contribuyentes, ¿no? Aquellos que son socios o accionistas de personas morales, o los extranjeros con establecimiento permanente, o quienes tienen ingresos de regímenes preferentes, o contribuyentes que tengan ingresos adicionales que no sean ingresos por concepto de salarios o por concepto de intereses, tampoco pueden acceder al régimen, ¿no? Yo creo que un tema que es muy importante apuntar, tanto para el régimen simplificado de confianza de personas físicas como el de morales, es que al final del día, esto es al final del día, lo único que va a generar esto, más allá de que haya, de que se amplíe la base de contribuyentes, porque créanme que no veo a nadie tan burro, ¿verdad? Como para irse a meter a nadie de la informalidad. Ustedes imagínense al señor que vende los tacos en la esquina, pues claramente no va a ir a pagar el impuesto por más que sea una tasa del 1%, ¿no? O sea, eso es una manera de volverse visible al fisco. Es mejor pagar 0 que 1%. Es la realidad. Entonces, lo que va a pasar es que los contribuyentes cautivos pues, van a poder encontrar algunos recovecos ahí en estas disposiciones para que si estaban pagando una tasa más alta, ¿no? Aquellos que estaban en RIF, que a lo mejor estaban tributando a tasas más altas, pues van a pagar menos impuestos al final del día. Entonces, lejos de ser recaudatorio esto, pues, y ampliar la base de contribuyentes, pues en realidad van a haber algunos cuantos listos que se van a beneficiar del régimen, ¿no? Y en el caso de personas morales, con la misma consideración que les acabo de mencionar, habrán algunas listas que se benefician del régimen. Pues bueno, el requisito es, para que una persona moral acceda a esto, es que tiene que ser una persona moral que esté constituida únicamente por personas físicas y que obtengan anualmente ingresos de menos, y que pasamos, todavía faltan más de la mitad, ahí está, que obtengan ingresos de menos de 35 millones de pesos al año, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de este régimen? Pues es, a diferencia del régimen regular de personas morales, aquí estas personas que tributan en este régimen tributarán conforme al flujo. Acuérdense que
típicamente las personas morales tributan conforme a devengo, salvo el caso de las sociedades civiles que sí tributan conforme a flujo. Entonces, tributan conforme a flujo y no tienen que hacer pagos provisionales calculados sobre un coeficiente de utilidad, que a veces, como mencionábamos al principio de la presentación, los coeficientes de utilidad pueden no ser los que de mejor manera reflejan la rentabilidad que estoy teniendo en el ejercicio en curso dentro de mi negocio, sino que básicamente vas considerando mensualmente ingresos y deducciones, ingresos que sean los efectivamente cobrados y deducciones que sean efectivamente pagadas, y con base en eso generas una base a la cual aplicas la tasa del 30% y ese es tu pago provisional. Y así al final, en el ejercicio, tu cálculo del impuesto anual pues va a ser la sumatoria de todo esto y te vas acreditando pues, todo el impuesto que has pagado a los provisionales, ¿no? Igualito que como funciona un pago provisional y la presentación de la declaración anual con el correspondiente acreditamiento de los pagos provisionales del ejercicio, pero aquí sin hacer el cálculo del provisional con una coeficiente de utilidad, sino que hay efectivamente ingresos y deducciones, ¿no? Igual hay restricciones de quienes no pueden acceder al régimen, no va a poder acceder al régimen pues cualquier persona moral que tenga socios. Recuérdense que aquí solamente acceden personas morales con socios, personas físicas residentes en México. Si son personas morales que tienen socios, personas físicas que participan en otras sociedades, pues también ya marcharon porque no pueden, o si realizan otras actividades, o sea, si realizan actividades a través de fideicomisos, asociaciones de participación, o si tributan en algún régimen particular de personas morales como que estén en el sistema financiero, que sean contribuyentes del título tercero, o sea, los llamados no contribuyentes, etcétera. Es decir, en resumidas cuentas, cualquiera que esté en un régimen raro no tributaría, no podría acceder a este régimen, ¿no? Y bueno, pues al final buscándose pues esa simplificación, ¿no? Creo que, digo, son los temas que me parecen más relevantes, Germán, porque ya me excedí un poco en el tiempo, pero encantada de comentar dudas con ustedes por separado o al final de la presentación de Germán. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Germán, tenemos hasta las 8:30, ya lo notificamos a nuestra audiencia. Entonces, como podamos aprovechar mejor este tiempo y si damos espacio a algunas preguntas, te lo vamos a agradecer. Adelante. Bueno, gracias. Sí, había un par de preguntas. Yo creo que las podemos responder por escrito. Entonces, si quieren, inicio directamente con mi parte. Perdón, un segundito, es que no veo aquí la cámara. Ya, perfecto. Pues yo voy a ver algunos temas también. Es una selección de temas porque sería imposible ver todos, o bueno, no imposible, pero por lo menos muy tardado ver todos los temas a que se refiere el Código Fiscal. Voy a referirme a algunos de los principales. Se restablece la obligación de dictaminar los estados financieros. Aquí vamos a ver que si bien tiene algunas ventajas que se restablezca esta obligación, vamos a ver un poco más adelante cómo la forma en la que están obligadas a hacer los dictámenes los auditores pues tiene ciertas implicaciones. La que sigue, por favor. Y justamente se establece la obligación de informar a la autoridad del contador público que detecte en la elaboración del dictamen que el contribuyente incumplió con las disposiciones fiscales o aduaneras o lleve a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Esta propuesta para modificar la norma creo que puede ser realmente delicada, especialmente si consideramos que los contadores, y lo digo con todo respeto a los contadores, probablemente no tengan los conocimientos y las habilidades para detectar cuando se están enfrentando a la probable comisión o a la probable derivación de la comisión de un delito. Es más, yo diría, ni siquiera cualquier abogado estaría en esas condiciones. Es probable que sea necesario recurrir a un abogado especialista en materia penal y en concreto en materia penal fiscal. O sea, es un tema muy delicado. Vaya, a los contadores los pone en una situación muy delicada. Por una parte, agradecen que se les vuelva a tomar en cuenta para los dictámenes fiscales,
pero por otra parte tienen esta complicación. La que sigue, por favor. Otro tema que también consideramos que es muy delicado es que ahora la autoridad tendrá facultades para determinar la simulación de actos jurídicos. Es decir, que los contribuyentes están realizando una serie de actos para evadir la norma fiscal. Aquí también esto tiene también mucho que ver con lo que comentaba Mariana de la razón de negocios. Pero en fin, aquí lo realmente grave es que se le otorga esta facultad a la autoridad con lo que en realidad debería ser facultad de un juez y en todo caso a través de un procedimiento y no simplemente que la autoridad por sí misma pueda arrogarse estas atribuciones y en un momento dado, ahí volvemos a caer en lo que les decía al principio, que son excesivas, o sea, no solo en el fondo, sino en las formas, las atribuciones que se le están otorgando a la autoridad a través de este tipo de figuras, pues podrá iniciar actividades tanto de carácter administrativo como procesos propiamente dichos, en los que ponga contra las cuerdas al contribuyente y sobre todo en la medida en que un contribuyente se pueda ver amenazado de estar cometiendo un delito y además cierto tipo de delitos que pueden o sea, que necesariamente se tengan que seguir sin posibilidad de otorgar una fianza, pues realmente en el fondo lo que busca es forzar a los contribuyentes a llegar a un arreglo para hacer un pago de algún tipo de contribución y evitar la sanción mayor. La que sigue, por favor. En el tema de intercambio de información, aquí se alargan los plazos y bueno, aquí esta realmente no tiene mayores implicaciones, simple y sencillamente pues, señalar que parte de la reforma también trata de cumplir con ciertos compromisos de México respecto a los tratados para evitar la doble tributación y en el marco de las directrices que ha emitido la OCDE. Y bueno, pues esto también es parte de lo que implica esta reforma. La que sigue, por favor. Un poco lo mismo, en el marco del cumplimiento del intercambio internacional de información, se dan mayores atribuciones y se modifica el régimen para que sea de alguna manera más sencillo el intercambio de información con autoridades, con administraciones tributarias de otros países y que haya un mejor flujo de la información financiera, pues también, una vez más, todo esto en el marco de los tratados y de las directrices de BEPS de la OCDE. La que sigue, por favor. Este tema ya no lo voy a mencionar, ya lo comentó Mariana. Digo, sí hay algunas peculiaridades desde el punto de vista del Código Fiscal, pero pasamos, por favor, a las que siguen. En el tema de acuerdos conclusivos, como ustedes saben, los acuerdos conclusivos es una forma de atender las auditorías que se puede seguir ante la PRODECON y antes de que se determine el crédito fiscal, el contribuyente está en posibilidades de llegar a este acuerdo. Eso quiere decir de acceder a resolver las observaciones que tenga la autoridad fiscal durante la auditoría y de esta forma evitar desde la imposición por el monto total de crédito fiscal hasta parcialmente, ¿no? Y bueno, aquí se limita un año, lo cual está dentro de los criterios que de cualquier forma ya seguía la PRODECON. La PRODECON siempre ha tenido criterios de celeridad. Y bueno, aquí, independientemente de que el plazo en sí mismo no parece tan grave, pues surgen cierto tipo de cuestionamientos, como qué va a pasar con los acuerdos conclusivos que ya están en marcha, que están en curso, aquellos otros que estén próximos a cerrarse, pero que se cumple el plazo del año, se van a cerrar, va a existir la posibilidad de cerrarlos a través de un acuerdo parcial. En fin, surgen una serie de interrogantes, pero bueno, este es el cambio que se dio en materia de acuerdos conclusivos. La que sigue, por favor. La responsabilidad solidaria
se propone que se contemplen los supuestos por los cuales se considera que existe adquisición de una negociación, establecer que son responsables solidarios los representantes, sea cual fuera el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, residentes en extranjeros, con cuya intervención estas efectúen actividades por las que se deban pagar contribuciones. En fin, aquí lo que es realmente trascendente es que cuando, digamos, cambia de manos la negociación, quien adquiere la negociación y quien la deja adquieren una responsabilidad solidaria por cualquier acto que pudiera haber habido respecto de esa negociación. Aquí, al igual que muchas otras de las disposiciones que se reforman, como puede ser la de capitalización delgada o, en fin, muchas otras, la visión de la autoridad para proponer estos cambios es básicamente que han detectado que se han realizado, por decirlo de alguna manera, abusos a través de la aplicación de estas normas, pero en vez de cortar con un bisturí y hacer una reforma quirúrgica, pues simple y sencillamente llegan y hacen reformas, en mi opinión, sumamente drásticas, que lejos de, bueno, si bien podrán resolver problemáticas por las actividades que se han dado, pues generan otro tipo de problemas para otro tipo de contribuyentes que no necesariamente incurrían en esas prácticas. Y bueno, aquí lo que habrá que ver, y no lo digo solo respecto a esta norma, sino en general respecto de muchas, es cuál va a ser la afectación general a la economía, tanto por los costos en los que tengan que incurrir los contribuyentes para poder atender todo este tipo de preocupaciones, costos de carácter administrativo, para evitar caer en situaciones de supuestos de sanciones de carácter fiscal. Y bueno, ¿en qué medida será un desincentivo para muchas inversiones? La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver una serie de propuestas de reforma que básicamente restringen tanto la firma electrónica o el sello digital. Aquí en este caso en particular tenemos el supuesto para la negativa de la firma electrónica basada en el certificado de sello digital de personas morales, que la autoridad fiscal detecte que un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la persona moral solicitante se ubique en ciertos supuestos y que no haya corregido su situación fiscal. En otras palabras, vamos a suponer que somos socios accionistas de alguna empresa y el socio principal de la empresa, por la razón que sea, o sea, legítima o no por parte de la autoridad, se ve envuelto en una situación en la que se le pueda restringir ya sea la firma electrónica o el certificado de sello digital, pues afectará no solo a él, sino afectará a la negociación y afectará a sus socios. Entonces, francamente, son el tipo de reformas que realmente son excesivas y bueno, pues tendremos que lidiar con ellas. Los contribuyentes tendrán que tomar medidas preventivas para tratar de no caer en cualquiera de estos supuestos, y en caso de caer en estos supuestos, pues lógicamente tendrán que recurrir también a la asesoría y a la defensa para poder librarse de una sanción mayor. La que sigue, por favor. Restricción temporal del certificado de sello digital. Aquí una vez más es algo más o menos similar, es cuando se detecte que los contribuyentes que se encuentren tributando en el régimen fiscal de confianza omitieron 3 o más pagos mensuales del impuesto en un año calendario consecutivo o de la declaración anual, o la resistencia de contribuyentes a la verificación de sus obligaciones fiscales, o los EDOs que hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido, habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o reducción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente, se les podrá restringir temporalmente el certificado de sello digital. Aquí lo grave de este tipo de reformas es que el ámbito de aplicación de estas cae dentro del ámbito administrativo de la autoridad. Entonces, entre que son peras y son manzanas, y entre que si el contribuyente se defiende o llega a algún arreglo con la autoridad o lo resuelve por el medio que sea, pues por lo pronto tiene una restricción del certificado de sello digital, que no necesito decirlo, pero pues es tanto así como cerrar la llave del flujo de dinero o de ingresos de las empresas. Entonces, si hacemos la suma tanto de la restricción al certificado de sello digital como las restricciones que ya comentamos de la firma electrónica,
como mencionaba Ramón Cabrera, mi socio, es como taparle la nariz y la boca al contribuyente y decirle, bueno, pues a ver cómo le haces, ¿no? En fin, la que sigue, por favor. Una vez más, una restricción del temporal del certificado de sello digital por inconsistencias que se detectan respecto al valor de los actos o actividades grabados manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos del ejercicio, o bien las informativas en relación con la información que ahora en poder del SAT. O cuando la autoridad fiscal detecte que un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de una persona moral que solicite el trámite tiene un certificado de sello digital sin efectos por encontrarse en ciertos supuestos. En fin, ya no me detengo más en esta, la que sigue, por favor. Aquí, bueno, ya pasando al tema de delitos y sanciones, esto tiene mucho que ver con algo que ya había comentado antes, que es que los contadores públicos tienen que hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la posible existencia de un delito fiscal que identifiquen al elaborar el dictamen y se les considera como encubridores. Esto, pues ya lo comenté, resulta preocupante y grave. La que sigue, por favor. Para tratar de acabar rápido, si quieren, vemos muy brevemente esta presunción de contrabando. Cuando se trate de combustibles automotrices habrá delito. Hay una presunción de contrabando a la transportación. Cuando no se haya cumplido con llevar la carta de porte en las debidas condiciones, incluyendo el CFDI que le corresponda, y en traslado de hidrocarburos. Aquí quisiera yo hacer el comentario que ya había hecho también en el sentido de que la autoridad le está delegando o está obligando al contribuyente a arrogarse una serie de atribuciones que en principio le deberían corresponder a la autoridad. O sea, el saber qué va a través de las carreteras, pues es un tema de comunicaciones y transportes, no es un tema que necesariamente le corresponde al contribuyente, pues contar con todos los elementos para tener cierta información y conocimiento de lo que está sucediendo. Aquí lo que es realmente grave es que la autoridad fiscal le está imponiendo una serie de cargas a los contribuyentes que van a costar muchísimo en tiempo de, una vez más lo menciono, de tomar las medidas administrativas y los controles para tratar de evitarlas o para no caer en ellas y ante la muy probable comisión de estas acciones, pues tendrá que haber las medidas pues, para salir del embrollo en el que esté uno metido. La que sigue, por favor. Aquí también la defraudación fiscal y equiparada, pues es un poco más de lo mismo. En este caso es relacionada con esquemas simulados de outsourcing y también he sabido que algunas empresas, sobre todo extranjeras, que hacen operaciones en países de otras latitudes, pues tenían inclusive cuentas que les servían para llevar los gastos en los que incurrían, pues dicho con todas sus letras, en actos de corrupción. Entonces, aquí, bueno, también el antídoto que pretende la propuesta de reforma es que quien acredite, aplique cualquier estímulo o beneficio fiscal de cualquier forma o tenga un beneficio fiscal respecto de derogación por actos de corrupción, pues se verá envuelto en un delito. En fin, esto suena obvio, pero bueno, pues son medidas adicionales que está tomando la autoridad para tratar de controlar este tipo de actos. La que sigue, por favor. Perdón, creo que está repetida. La que sigue. Una vez más, los delitos en materia de hidrocarburos. Y bueno, me parece que con estas láminas, ¿podemos ir a la última, por favor? A la última, porque creo que ya tenemos el tiempo encima.
Digo, ya para concluir mi presentación, como podemos ver, pues hay una constante en todas las reformas que se pretenden y que muy probablemente serán aprobadas por ambas cámaras. Ya Mariano nos dio un contexto muy amplio de todo lo que tiene que ver con cómo se limitan las deducciones y cómo hay ciertos beneficios que existen o que existían, o que, pues, bueno, que existirán hasta finales de este año y que probablemente dejarán de existir. Y allí yo quisiera hacer un comentario que también se ve el efecto o la consecuencia de haber adelgazado tanto el aparato administrativo de una manera, en mi opinión, muy malentendida, de quitar a la gente que conoce, que sabe cómo hacer las cosas dentro de la administración tributaria y dentro de las demás autoridades fiscales, de las autoridades en general. Y por una parte, pues la falta de personal. Por ejemplo, el tema de las APAs que mencionaba Mariana, pues muy probablemente en el fondo de las cosas es debido a que pues simple y sencillamente no cuentan con el capital, con el capital humano, con el conocimiento suficiente para poder atender ese tipo de medidas. En fin, ahí podemos suponer muchas cosas. Si vemos esta lámina que la tomé del Comité de Expertos Fiscales que justamente se está llevando a cabo, comenzó ayer, hoy también continuaron las pláticas del Comité de Expertos Fiscales de Naciones Unidas en bueno, es virtual este año el comité. Pues quisiera yo ver nada más, contrastar lo que implica la reforma que se está proponiendo con las prioridades que han identificado en este comité y ver pues, lo distantes que están de donde estamos nosotros hacia dónde va el mundo y hacia dónde irán las reformas a nivel internacional. Entonces, desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama? De imponer impuestos a la riqueza, sí, es un tema que, bueno, aquí la buena noticia es que en México, en esta reforma, no se atendió, y allí sí se cumplió lo que dijo el presidente de no poner impuestos nuevos. Yo allí tendría muchos comentarios, y de hecho creo que algunos de ustedes atendieron alguna plática que yo di respecto de los impuestos a la riqueza, pero bueno, eso es un tema que está en la agenda mundial, entonces no nos debería sorprender que en algún momento llegara también a México. Un tema sumamente importante que está en la agenda mundial es el tema del cambio climático. Y aquí pues, sobra decir que vamos exactamente en la dirección contraria. Creo que podemos decir lo mismo de los impuestos que tienen que ver con temas de salud y reducir incentivos nocivos y subsidios, ¿cómo se llama? Políticas públicas de gasto para redistribución y protección social, temas de género y temas de tributación relativos a la economía informal. O sea, como podemos ver, difícilmente las propuestas están atendiendo cualquiera de estos temas y pues ojalá que en algún momento se dieran reformas más centradas en ver lo que realmente es importante, ver reformas que realmente atiendan no solo la parte de recaudación, sino que también atiendan la parte de gasto y que verdaderamente ayuden a resolver las situaciones de cómo mejorar la condición económica del país, no solo a través del empleo, sino también de la reducción de la pobreza. En fin, creo que ya por cuestiones de tiempo tengo que suspender aquí la presentación. No me resta más que agradecerles mucho. Creo que Mariana ya respondió algunas preguntas y en su momento debe haber cualquier otra pregunta. Trataríamos de dar la respuesta. Jesús, Rodrigo. Gracias. Mariana, gracias porque te vi ya haciendo la tarea, respondiendo ahí preguntas en línea, eso es muy bueno. Germán, posiblemente haya algo para ti, pero lo mejor de todo es que ustedes son parte de la red de negocios entre amigos y en cualquier momento podemos contactarles para resolver dudas específicas y cualquier tema relacionado con el tema que vimos hoy. Agradeciendo a toda nuestra audiencia por su paciencia, pero estarán de acuerdo con Rodrigo y conmigo de que era importante escuchar todo esto.
Sin más, los dejo en manos de Rodrigo para que nos dé unas palabras de cierre, dejando de agradecer a Mariana y a Germán su extraordinaria exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, pues Mariana y Germán, pues esta plática que nos han dado es una plática magistral. Les agradecemos mucho lo que han preparado para nosotros. Creo que llegaron a tocar puntos muy importantes y muy delicados de lo que tiene esta reforma, que como ustedes bien han señalado, pues no tiene otro objetivo más que aumentar la recaudación de Hacienda, pero por otro lado, pues es gravísimo todo lo que están metiendo aquí para arrogarse una serie de facultades que realmente le corresponden a otro poder, al Poder Judicial. Así que es una desgracia. Llevamos 3 años con este gobierno, un gobierno antiempresarial, un gobierno polarizante, y bueno, pues nosotros como empresarios tenemos que seguir adelante, tenemos que concentrarnos en lo que nos corresponde para cumplir con nuestros trabajadores, con nuestro país, con nuestra productividad, con nuestras empresas. Así que pues, nosotros no tenemos más que seguir adelante, redoblar los esfuerzos y bueno, pues ya vemos el temporal que nos avecina con estas nuevas disposiciones nefastas del gobierno. Pero bueno, pues por lo que respecta a ustedes, les agradecemos mucho. Les pido a todos prender sus cámaras y sus micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso a Mariana y a Germán por esta gran exposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, todo un honor compartir con ustedes. Estamos a la orden. Muchas gracias a todos, gracias por su paciencia y seguimos atentos y pendientes de cualquier cosa.